entusiasmen con anemia, porque sé que es algo que da un poco de miedo, ¿no? Charlen conmigo así, no pienso que estoy sola. ¿Sí? ¿Da un poco de miedo? ¿No? ¿Nada? Sí. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? ¿La ven como Sí. yo? Bien, Sí, perfecto. sí, se ve. Hola, Juli, sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Este título yo lo elegí, lo vamos a entender al final, puse solo una cuestión de fe, es un poco un chiste, ¿no? Porque no todas las anemias son cuestión de hierro, esa es una de las cosas que pasa en el final, que vamos y hablamos de anemia ferropénica por ahí y nada más, y todas las otras cuestan un montón. Esto es lo primero de todo que hay que saber. ¿Cuáles son los valores normales? Y esto es lo que dice la guía de la Sociedad Argentina de Hematología, así que acá no van a errar, no tienen que mirar libros distintos. Fíjense únicamente el último cuadrito. Si quieren a esto le Juli, hacen... se te está Hola, compartiendo la pantalla en chiquitito. O sea, ay, ¿por qué? A ver. poné de vuelta a compartir y poné la pantalla completa o sea, poné el cosito que dice pantalla completa. A ver. Tatán, tatán. Ah, ya sé, espera. Toda la pantalla. Ahí está. Viste, yo sabía que lo iba a hacer mal. Perdón, chicos. A ver ahora. ¿Ahora sí? No. Está perfecto. Ahí está Sí, sí, perfecto. perfecto. Mm. Bueno, el primer error de la clase. Escuchen, entonces, el valor de hemoglobina para adultos. Mujer, acá dice valor normal 14. Fíjense que abajo dice los valores de entre paréntesis expresan el límite inferior de referencia normal. Es decir, la media con dos desvíos estándar hacia abajo. O sea que entre 12 y 14 para la mujer, estando el 12 más cerca del límite inferior y el varón entre 14 y 16. Esto lo tienen que saber de pie a pa y lo mismo con el hematocrito, ¿sí? Y esto es, acá empiezan todas las confusiones. Yo supongo que esto lo habrán visto alguna vez, que alguien dice, bueno, ¿cómo estudio una anemia? Y aparece este algoritmo que está en la Sociedad Argentina de Hematología y no sabemos si está en chino. No sé, yo por lo menos me acuerdo cuando estaba cursando que decía, ¿qué es esto? ¿Les pasa esto? ¿Lo leen? ¿Lo entienden? ¿Ya lo tienen todo reclaro? Como que cada vez que lo veo lo tengo que volver a repasar porque se me mezcla un poco. Bien. Fíjense que lo primero que busca el algoritmo es establecer los tipos de anemia de acuerdo al volumen corpuscular medio. ¿Sí? Ese es el tamaño que tienen los eritrocitos. La primera columna, que es esta que está acá, habla del volumen corpuscular, de la hemoglobina corpuscular y de la concentración de la hemoglobina corpuscular. Pero en definitiva dice que si estos están bajos, según el RDW, vamos a poder clasificar las anemias, si está alto en ferropénica o sideroblástica, si está normal en un síndrome talasémico o una anemia de enfermedades crónicas. El RDW es el índice de anisocitosis. ¿Qué quiere decir? Lo único que quiere decir es que hay muchos glóbulos rojos de diferentes tamaños, es decir, que no son todos iguales. Van a ver que en la segunda columna, en la que el BCM es normal, lo va a clasificar de acuerdo a si los reticulocitos están aumentados o si están dentro de valores normales. Esto habla de la suficiencia medular, es decir, si tenemos una médula que funciona, los reticulocitos deberían estar aumentados, por eso están aumentados en el caso de hemólisis, como está acá. Pero no se preocupen que todo esto, ahora lo vamos a ver anemia por anemia con casos clínicos, es para que ustedes este cuadro también se lo lleven y hagan screenshot, porque es la base de todo lo que vamos a aprender a continuación, ¿sí? Entonces, mi idea era que ustedes se planteen, para que lo puedan ver con entusiasmo, no solo en la mesa de clínica, sino en un consultorio, estar en un centro de salud, estar en una guardia, y aparece el primer paciente, es María, de 46 años, que dice que está muy cansada y tiene palpitaciones, y todo esto empezó después del COVID. Como antecedentes de jerarquía, tuvo una histerectomía en el año 2007, y le dijeron que tenía anemia ferropénica alguna vez. Además, cursó una infección leve por COVID. Al examen físico la encontramos taquicárdica, con la lengua depapilada. ¿Esto ya a ustedes les suena alguna anemia? ¿Algo de esto del examen Sí, físico? ¿A cuál? sí, a la megaloblástica me suena, la lengua de papilada. Perfecto. Y nos trae este laboratorio. Bueno, de acuerdo a lo que vimos recién, y acá les traje laboratorios reales sacados de pacientes reales del Hospital Centenario. No se ven los nombres, por supuesto, y María es un nombre ficticio. Pero vamos a ir analizando uno por uno. Tiene una hemoglobina de 8,6, por supuesto que tiene anemia, porque esta es una clase de anemia. Tiene un hematocrito de 24. Y dijimos que íbamos a mirar, una de las cosas es el volumen corpuscular medio, ¿sí? ¿Y cómo está el volumen corpuscular medio de María? Elevado.
elevado, elevadísimo, ¿eh? Habitualmente más de 90, ya consideramos que está elevado y tiene 118.2 con un índice de anisocitosis, RW o AD, también aumentado. Plaquetas están normales y los glóbulos blancos también están dentro de valores normales. ¿Esto coincide con la anemia megaloblástica? Sí. Bien. El volumen corpuscular medio aumentado es muy sugestivo de las anemias megaloblásticas, pero vamos a retomar, y yo acá lo hice parte por parte como les prometí, que cuando nos encontramos con una anemia con volumen corpuscular aumentado, tenemos que mirar sí o sí el valor de los reticulocitos para diferenciar. Cuando están elevados, hay hemólisis, y cuando están disminuidos, hay insuficiencia medular. ¿Saben qué son los reticulocitos? Glóbulos rojos inmaduros. Excelente, claro. Cuando hay un problema, por ejemplo, si yo tengo un sangrado de algún tipo, lo primero que va a hacer la médula es fabricar nuevos glóbulos rojos y sacarlos a la sangre así como están. ¿Sí? Ese es el concepto. Los saca inmaduros a trabajar. Entonces, si mi médula funciona bien y yo tengo anemia, va a haber reticulocitos. Ahora, cuando no hay reticulocitos, me encuentro con insuficiencia medular, que es mucho más compleja, que vamos a estar hablando de neoplasia, de síndrome mielodisplásico, de otras cosas que por ahí exceden a esta clase, pero sepan que si están elevados, podemos estar frente a un cuadro de hemólisis. En este caso vamos a mirar también el índice de anisocitosis, que si es normal, es más sugestivo de un síndrome mielodisplásico, y si es elevado, es más sugestivo de una anemia megaloblástica. Y como vimos antes en esta paciente María, tenía un BCM aumentado y un RW también aumentado. Entonces seguimos el algoritmo y llegamos a donde queríamos llegar, y lo que tiene es una anemia megaloblástica. Profe, tengo una pregunta. Claro, decime. Yo tenía que alto índice de anisocitosis hablaba también de una anemia por dislipemia. Anemia por dislipemia. Habitualmente la dislipidemia no provoca anemia per se. ¿Eso dónde lo leíste? Lo vi en un cuadro. En un cuadro. La verdad que yo no conozco esa O sea, relación. la clasificaba con un BCM aumentado, pero no megaloblástica, o sea que aumentaba su tamaño en la circulación. Pero no sé si es correcto. La dislipidemia, me estás diciendo vos, es decir, un colesterol alto. No tiene por qué, o sea, puede ser una alteración analítica del laboratorio, pero no tendría por qué dar anemia la dislipidemia. Profe, Ok. perdón, con respecto Sí. a lo que dice la compañera, yo lo que tenía entendido de eso es que en la anemia no megaloblástica, un paciente con dislipidemia, con el paso del tiempo se pueden ir agregando, digamos, los fosfolípidos en la membrana del glóbulo rojo y este va a aumentar de tamaño, Sí. haciendo anisocitosis, digamos. Claro, es un paciente con enfermedades crónicas, un paciente que tiene dislipidemia o que tiene hipertensión arterial o que tiene diabetes, puede aumentar sus glóbulos rojos en tamaño y hacer que haya variaciones y haya anisocitosis, pero no es que va a tener anemia por la dislipidemia, ¿sí? O sea, puede ser que se Ok. modifique la forma o el tamaño de un glóbulo rojo por una enfermedad crónica, sí, pero no estamos hablando de anemia. O sea, anemia por dislipidemia no es un concepto correcto, ¿sí? Perfecto. Anisocitosis podría ser, me parece que hay otros factores ahí intervinientes, porque aparte pensemos que la fabricación de los glóbulos rojos tiene una vida media, es decir, que alguien tenga dislipidemia no afecta la producción medular de los glóbulos rojos y salen nuevitos cada cuántos días. ¿Ustedes saben cuánto viven? Cada 120 días. 120 días. Bien, perfecto. Entonces, si salen nuevitos, ¿por qué saldrían nuevitos ya con alteraciones de la membrana? Y hay algo que por lo menos vamos a chequear. Déjenme repasarlo y les cuento lo que encuentro sobre eso. Continuamos con anemia megaloblástica, entonces. Profe, yo tengo una consulta. Sí, No me quedó claro por qué daría anisocitosis la anemia megaloblástica. ¿Lo puedes volver a explicar? sí, por supuesto. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué daría anisocitosis? Que es el RW aumentado. Nosotros tenemos en anemia megaloblástica diferentes tipos de poblaciones, ¿sí? La anemia megaloblástica, que ahora iba a ir a la explicación un poco más fisiopatogénica, se produce por déficit de B12 o de folato, ¿sí? Mayormente. Esto produce un defecto en la síntesis de ADN. Este defecto en la síntesis de ADN hace que tengamos glóbulos rojos de gran tamaño, ¿sí? Que todo lo que libere la médula sea de gran tamaño, que tengamos además
de estos glóbulos rojos displásicos y más grandes que salgan reticulocitos a la sangre periférica, en estos glóbulos rojos inmaduros que salen más temprano, que es lo que hablábamos en el paso anterior, y los reticulocitos son enormes. Los glóbulos rojos de la paciente además también están saliendo displásicos y grandes, es decir, que tenemos una gran variabilidad de formas, y además tenemos los glóbulos rojos que ya cumplieron sus 120 días y están en periodo senescente, y por lo tanto son más pequeños porque son más maduros, ¿sí? Entonces esta salida de glóbulos rojos grandes va a ser, por un lado, que tengamos un BCM alto, pero al mismo tiempo no todos los glóbulos rojos van a ser igual de grandes, y por eso es que hay anisocitosis. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, quedó más claro. Es por la famosa hemólisis cuando salen de la médula ósea. Puede haber o no hemólisis en la anemia megaloblástica, puede haber o no. Es como que la médula produce los glóbulos rojos y desproporcionados. No los hace desproporcionados, los libera antes de tiempo, los libera antes de que estén maduros, porque ve que hay una necesidad fisiológica, entonces los libera. No, por la mitocitosis decía yo, o sea, en diferentes tamaños entre sí. Tenés dos mecanismos. Uno es que libera los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, y por otro lado, por el déficit en la síntesis de ADN, los glóbulos rojos salen más grandes de lo normal. ¿Sí? Tenés los dos mecanismos. Y además está la hemólisis que puede estar o no estar. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Yo, cada vez que termine una anemia, abrimos espacio para preguntas, ¿les parece? Para que sea más ordenado. Sí. Ahora terminamos con megaloblástica y hacemos preguntas de megaloblástica, entonces. Se debe a hemopoiesis ineficaz, que es lo que hablábamos recién, por defecto en la síntesis de ADN, puede ser por deficiencia de B12 folato. Y como causas, nos vamos a detener en la parte de adulto porque estamos en clínica, puede ser por aporte insuficiente, es más común esto en el folato que en la B12, por interferencia metabólica. No sé si sabían que, por ejemplo, la metformina puede producir deficiencia de B12, que es una medicación bastante usual y habitual, por anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune, por consumo prolongado de omeprazol, por ejemplo, u otros inhibidores de protones, en el caso de la vitamina B12, y también cualquier enfermedad crónica o cirugía del aparato digestivo, como puede ser la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, la presencia de parasitosis, todo lo que altere la absorción. Es decir, que podemos tener dificultad en los aportes o dificultad en la absorción. También, como algo interesante, vieron que las personas que hacen dieta vegetariana tienen que suplirse con B12, para tener en cuenta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Algunas las nombramos recién. Síntomas clínicos de anemia bien específicos, palpitaciones, disnea, pero puede haber además glositis, la presencia de la lengua depapilada, anorexia, vómitos, adelgazamiento, amenorrea. Y a veces aparece cuando hay hemólisis, que es lo que hablábamos recién, que a veces tiene algunos rasgos hemolíticos la anemia megaloblástica, que lo vamos a ver expresado en el aumento del LDH y el aumento de la bilirrubina, hay subictericia. Esa, me faltó decirles antes, la lengua que decimos de papilada es una lengua lisa brillante que llama mucho la atención. Y estos síntomas pueden ir desde síntomas más leves, de pacientes oligosintomáticos, a pacientes que entran con disnea de esfuerzo, que entran taquicárdicos, hipotensos, a síntomas más severos. Uno de los síntomas muy característicos e interesantes de la anemia megaloblástica son las parestesias y la instauración de un cuadro neurológico que se llama degeneración combinada subaguda de los cordones posterolaterales de la médula. Esto quizás no lo escucharon, pero yo tuve una paciente a la que le pasó esto, que entró con anemia al hospital y que no podía mover las piernas, ¿sí? Estaba paraparética. Y nos llamó mucho la atención y tardamos un poco en encontrar el diagnóstico y tenía una anemia por déficit de B12 que se demoró mucho en hacer su diagnóstico y lamentablemente este cuadro es irreversible. Una vez que se instaura no se puede revertir. Así que es muy importante tenerlo en cuenta ya cuando aparecen parestesias y calambres, empezar a pensar en este tipo de presentaciones y sustituir B12. ¿Cómo se hace el diagnóstico de anemia megaloblástica? Dijimos recién, el BCM aumentado y la anisocitosis, sí, perfecto, pero me faltan un montón de cosas para poder confirmar. Un laboratorio, entonces, con el BCM aumentado, la LDH puede estar no aumentada, puede haber hiperbilirrubinemia, a predominio indirecto si hay hemólisis, puede estar acompañada de leucopenia y trombocitopenia también, porque acuérdense que al ser un fallo en la síntesis de ADN también se pueden afectar las otras series que se producen en la médula ósea, y sería conveniente hacer una punción de médula ósea en algunos casos en el que encontraríamos una médula ósea hipercelular, es decir, una médula recontrafuncionante que está respondiendo a un déficit vitamínico importante.
Además, dosar vitamina B12 y fólico para ver cuál es la deficiencia, para poder tratarla, por supuesto. ¿Cuál es el origen de la deficiencia? Es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer, porque eso va a modificar el tratamiento que elijamos. Por ejemplo, si yo pienso que tiene un problema en la absorción y le doy ácido fólico por vía oral, probablemente no resuelva el problema, ¿sí? En estos pacientes siempre está indicado hacer una endoscopía, una videoendoscopía alta, y solicitar anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Los anticuerpos antifactor intrínseco, ¿sí? ¿Los conocen los anticuerpos? Sí. Así hacemos. Y el anticélulas parietales también. Bien, perfecto. Esos dos tipos de anticuerpos vamos a solicitar, y yo también le pediría anticuerpos para celiaquía a un paciente que se presenta con esto, para tener en cuenta Hay uno que está asociado también con Hashimoto. Sí, exactamente, porque en el síndrome poliglandular autoinmune vos tenés la presentación de hipotiroidismo, anemia perniciosa, vitiligo, creo que es el poliglandular autoinmune tipo 2. Tenés la tiroiditis y tenés todas las presentaciones también estas que mencionaba antes. En cuanto al tratamiento, lo primero es prevenir las complicaciones graves. No vamos a esperar a que el paciente haga la degeneración subaguda de los cordones en nuestra cara, por supuesto. Así que si lo sospechamos, pedimos el dosaje de B12, que demora un tiempo en general. Por lo menos en nuestro hospital demora una semana y media, a veces menos. Y una vez que tenemos solicitado el dosaje, sabemos que va a salir, podemos empezar el tratamiento empírico con vitamina B12. Ahora, no podemos hacer lo mismo con el folato, porque si administramos folato sin vitamina B12 y el déficit era de B12, podemos ser los que generemos este síndrome neurológico, ¿sí? Lo podemos estar provocando nosotros por la administración de folato, o bien que lo empeoremos. Así que siempre, siempre, siempre como concepto, B12 o folato con B12, nunca el fólico solo, ¿sí? Eso es lo que es anemia megaloblástica, ¿sí? Escucho si tienen alguna pregunta. Profe, ¿puedes repetir cuáles son los anticuerpos? Sí, anticélulas parietales y antifactor extrínseco. Profe, extrínseco. Intrínseco, perdón. Ah. Y el anticélulas parietales. Anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Bien. ¿Seguimos? ¿Están ok? Con respecto al Sí. tratamiento, que es Sí. con las inyecciones, tengo diferentes esquemas, pero creo que el que entendí es que se da una inyección por semana, 1 miligramo, todos los días durante una semana. Ujú. Luego se hace una inyección una vez a la semana durante 4 semanas y luego una vez al mes. ¿Eso está bien? Depende de lo que vos tengas. Eso sería con un preparado que se llama Anemidox. Es de acuerdo a la dosis de cianocobalamina. Vos con el Anemidox lo haces así, todos los días, la primera semana, los primeros 15 días, también va a depender de la severidad de la anemia y del déficit que vos tengas de B12, ¿sí? En algunos lugares se cuenta con Anemidox y en otros no. Se prefiere el Anemidox, que es intramuscular, esa administración que vos decís, que te podrás imaginar que todos los días una inyección también tiene algo de deterioro en la calidad de vida de la persona, pero bueno, en general son pacientes internados que entraron con presentaciones muy severas en las que no queda otra opción que hacer esa restitución más agresiva, pero si no tenés la presentación sublingual, que es mucho más amigable y que en general la mayoría de los pacientes en los que vos encuentres un déficit moderado, que no provocó una anemia severa, que no provocó síntomas neurológicos, te puedes tomar el tiempo de restituirla. Pero es muy correcto lo que decís, sí, sí. Gracias, profe. Y si el problema está en la absorción, no podrías dar, digamos, esa presentación. Justamente, si vos tenés un problema en la absorción, la vía intramuscular es excelente. Y la vía sublingual, te lo pongo entre comillas, depende de dónde tengas el problema de la absorción. Y cómo esté hecho el compuesto, depende de qué marca. Pero en general los pacientes la toleran y absorben bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente, si yo le hago la endoscopía alta y hago el diagnóstico de una gastritis atrófica o de una gastritis por Helicobacter pylori, lo voy a tratar. Supongamos que tiene un pylori, se lo vamos a tratar. O sea que va a mejorar y no va a tener más un problema de mala absorción a largo plazo. Si encuentro que tiene enfermedad celíaca y le hago una dieta libre de gluten, probablemente la paciente también pueda mejorar, él o la paciente, en términos de su absorción, ¿sí? Si yo encuentro que tiene una anemia perniciosa, que es la que tiene la presencia de los anticuerpos, el tratamiento es de por vida, ¿sí? El tratamiento es de por vida y en general se elige la vía intramuscular.
aunque hay algunos pacientes que a lo largo del tiempo y de la cronicidad andan bien con la vía sublingual, por ahí cuando se controlan los otros síntomas como la gastritis atrófica, ¿sí? Buenísimo. Me cuesta tanto, chicos, no verlos, es como que no veo las caras y así que hablen, porque es difícil, como no tengo feedback. Bueno, ¿sigo? Sí, sí. Sí, vean. Viene Carla, de 55 años, a buscar las recetas para los medicamentos y de paso, como hacen un montón de pacientes, nos va a mostrar un laboratorio. Nos cuenta que tiene hipertensión arterial y artritis reumatoidea. Y tiene este laboratorio. Y vos decís, Carla, ¿por qué viniste al consultorio? Y decidiste mostrármelo así al azar, ¿no es cierto? Tiene 5,7 de hemoglobina, tiene mucha anemia, poca anemia, ¿qué les parece? Mucha anemia. Bien, anemia severa, Gravísimo. ¿sí? Menos de 6, severa, severísima, hematocrito de 18. Ahora, tiene volúmenes normales, ¿no? Eso es algo que nos debería llamar la atención. Por lo menos no nos hace pensar que tenga, antes vieron que dijimos, BCM disminuido, ferropenia, bueno, no parece esta paciente tener un BCM disminuido, no pensaría en ferropenia. Tiene una nitocitosis ahí, apenas elevada, ven, tiene 13,2 y el límite superior es 12,9. Eso es otra cosa importante que les quería decir y por eso traje estos casos clínicos. En la vida real, los pacientes no vienen con entre 11,9 y 12,9, ¿sí? Cuando hablamos de anisocitosis hablamos de 15, 17, 20 de RW. 13,2, ahí apenas por encima. No sé si podría decir que tiene mucha anisocitosis. Tiene una anisocitosis leve, apenas, para que tengan en cuenta eso de los valores de laboratorio. Y además, el reumatólogo que la ve le pidió un perfil de hierro y me ayudó un montón, porque por lo menos ahora puedo interpretar la anemia mejor. Y digo, bueno, tiene ferremia de 77. Fíjense que los valores normales van entre 60 y 160, o sea que está normal. La capacidad total de fijación de hierro de 134 está baja. El porcentaje de saturación de la transferrina está un poquito elevado y tiene una ferritina también elevada de 504. ¿Le falta hierro a esta paciente? Esa sería la pregunta. No, Estoy segura que no. anemia. Bien. por la ferritina, o sea, está Bien. elevada. Hay varias cosas a tener en cuenta acá. Este dato, la ferremia, es uno de los más importantes. Ferremia normal, no le falta hierro. El segundo es la ferritina, pero tengan en cuenta que la ferritina es un reactante de fase aguda, como la PCR y la eritrosedimentación. Cuando hay inflamación, cuando hay enfermedades infecciosas o inflamatorias, como es el caso de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, la ferritina está elevada por inflamación, ¿sí? Así que puede estar elevada por eso, independientemente de los depósitos. ¿Sí? Esto es una salvedad. Porque si tuviera esta ferritina con un porcentaje de saturación de 4, tiene también, aparte de la inflamación, un déficit de hierro, ¿sí? Pero en este caso no. En este caso, sin lugar a dudas, con ese porcentaje de saturación, con la capacidad total de fijación disminuida, vamos a este algoritmo, que es la anemia con volumen corpuscular medio normal. Y vamos a buscar el valor de reticulocitos. Si están elevados, hemólisis. Si están disminuidos, si están normales, vamos a ver el RW o índice de anisocitosis. Cuando está normal, como en este caso, vamos a pensar en trastornos crónicos, como enfermedad renal crónica, y cuando está elevado puede ser la fase inicial de una anemia ferropénica, de una anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que tiene esta paciente? Ay, qué spoiler que hice. Anemia hemolítica podría ser. A ver, Yo pensaría en los trastornos crónicos por su también. artritis. Tiene artritis reumatoide. Vamos a contestar a la compañera que dijo lo de la hemolítica. Yo me ocuparía de descartarla, porque 5,7 de hemoglobina es un montonazo, ¿sí? Tiene una anemia muy severa, así que seguro le voy a pedir una LDH y una bilirrubina a esta paciente, ¿sí? Para estar segura de que no tenga hemólisis, porque además como tiene una enfermedad de etiología autoinmune, perfectamente puede tener una anemia, una anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Así que yo se lo pediría, la bilirrubina, le pediría el LDH, le pediría el CUMS, sin lugar a dudas, pero no lo tiene. Y es una anemia con BCM normal, y tiene reticulocitos normales, y tiene un RW normal, así que me inclino por una anemia de la inflamación.
que es la anemia de las enfermedades crónicas, en las que se produce un freno de la eritropoyesis. Hay también secuestro de hierro, por eso les decía, ojo, a veces el hierro puede estar bajo también, puede ser un problema acompañante. Y el diagnóstico es siempre de exclusión. O sea, yo para decir que alguien, por ejemplo, esta paciente con AR tiene una anemia de la inflamación, tengo que tener un perfil de hierro que sea de inflamación, ¿sí? No es que digo, es una anemia de la inflamación y me quedo tranquila. Tiene que tener ese perfil de hierro típico, que es lo que puse acá, ¿sí? La capacidad total de fijación está baja. La ferritina está alta porque es un reactante de fase aguda y el porcentaje de saturación y la ferremia están normales o por encima de lo normal. ¿Y cómo se trata? Tratando la enfermedad de base, ¿sí? Este paciente seguramente tenía un mal control de la AR y aparte de eso lo que podemos hacer es dosar eritropoyetina y en algunos casos indicarla. Un caso en el que se indica muy frecuentemente es en la insuficiencia renal crónica, que es una de las indicaciones más comunes ahí de eritropoyetina, pero también hay que evaluarlo muy bien y ver que no haya otras causas involucradas. ¿Alguna pregunta con anemias de la inflamación? Profe, yo para anotarlo en realidad, en general, ¿cómo era que veíamos en el laboratorio la anisocitosis o reticulocitos ¿Cómo? de esas, del HCM y del CHCM? ¿Cuál era el del reticulocitosis y cuál el de la anisocitosis? No, los reticulocitos los tenés que pedir aparte. Y O bien sea, informado, el ¿sí? BCM, ¿Cuántos reticulocitos? el BCM mide el tamaño de los glóbulos rojos, ¿sí? Sí. El RDW es el índice de anisocitosis que te dice que no son todos del mismo tamaño. O sea, si yo tengo un BCM de 110 y un índice de anisocitosis de 11, todos los glóbulos rojos miden lo mismo y son igual de grandes, ¿se entiende? Si yo Sí. tengo un BCM de 110, pero tengo una anisocitosis de 20, yo sé que hay uno que mide 110, uno que mide 90, uno que mide 85, tengo mucha variabilidad, ¿sí? Ok. Hay mucha anisocitosis. Y el recuento de reticulocitos es aparte, lo que pedí reticulocitos en el laboratorio, si están elevados por encima de 1, en ese caso podemos encontrar que hay suficiencia medular. Si no están elevados respecto del basal, entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahí entendí. Ninguna cosa que se pida aparte. Bien. Seguimos. ¿Por qué Sí, el hierro circulante es bajo en la anemia inflamatoria de enfermedad crónica? no es bajo el hierro circulante, es normal, tiene 77 en este caso que yo puse como ejemplo. ¿A qué le llamás hierro Claro. circulante? El hierro sérico. Bueno, la ferremia tiene 77, está normal. ¿Sí? Claro. En este caso, a ver, está normal, está al límite, ¿sí? Pero tenemos un porcentaje de saturación alto. Yo no pienso en esta paciente en ferropenia, ¿sí? Claro. Bueno, este caso es un poco más interesante. Profe, Sí, es que también en la anemia por inflamación también puede llegar a tener una paciente que tenga el hierro bajo también, ¿no? por supuesto, sí, por eso una de las cosas... Ese caso no, pero puede llegar a tener, porque la inflamación crónica también puede llegar a disminuir la absorción de hierro. Sí, porque Eso produce sería, ¿no? secuestro de hierro. Sí, así es. Por eso tiene un perfil de hierro de estas características, pero además puede tener una anemia ferropénica, ¿sí? Es decir, puede haber una anemia mixta, que tenga la anemia de la inflamación y la anemia ferropénica juntas. Por ejemplo, una paciente que tiene hipermenorrea y tiene sangrados muy frecuentes, o que tenga algún problema de absorción, puede tener ferropenia y además un perfil que se da como mixto. Por eso yo les digo que lo que hay que fijarse en este caso, no hay que guiarse por la ferritina, que está siempre aumentada cuando hay inflamación, sino que hay que guiarse por el porcentaje de saturación de la transferrina, que si está por debajo de 20 voy a pensar en ferropenia, si no, no, y en la ferremia, en el hierro sérico, que en este caso está normal, ¿sí? El porcentaje de saturación de transferrina por debajo de 20 tampoco es que estoy re segura de que hay ferropenia. Si está por debajo de 14 no tengo ninguna duda. Si está por debajo de 20 puede seguir siendo una anemia de inflamación o lo que llamamos una anemia mixta, ¿sí? No sé si ahí quedó Sí, más sí. claro. Ok, Sí. bien. Cuando esté listo seguimos. Si no, me dicen... Juli, Sí, como regla, ¿siempre es normo o puede ser microhipo también? puede ser microhipo. Sí, no mucho, no notablemente.
88, 89, al menos las que he visto son más parecidas a este cuadro clínico que les mostré al principio. A ver. Acá. En general así. Fíjate que el BCM es 91 en este caso. No, hipomicro no debería ser. Ahora, también hay gente talasémica que tiene enfermedades crónicas, digamos, después hay un montón de variantes de la normalidad. Quédense con que como concepto en general es normo-normo en la mayoría de los casos. Si es microhipo, sería más insistente en buscar el perfil del hierro y buscar otras causas, ¿sí? Le prestaría más atención. Ahí volvemos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de anemia de enfermedades crónicas? Ya se quedaron mudos. Yo tengo una duda con Sí. respecto al algoritmo de antes de los reticulocitos cuando están elevados, que es más sugestivo de hemólisis. Después lo alcancé a copiar cuando están normales o disminuidos, que pedimos una RDW. Sí. Y después no llegué a esa parte. Ahí está, eso. Sí, igual vieron que yo les puse un cuadrito al principio que les dije hagan screenshot, después lo pongo al final de nuevo si quieren. Es el mismo algoritmo del principio, nada más que hecho por partes, ¿sí? Para que se queden tranquilos que está ahí, es el mismo algoritmo que está en la guía de SAS. Si ustedes ponen anemias, Sociedad Argentina de Hematología, es lo que sale, ¿sí? No es nada creado por mí. Lo único que hice fue separarlo. Listo, Lo gracias. tienen, cualquier cosa lo tienen. Bueno, ¿estamos para seguir? No. Sí, profe. Bien. Sí. Este paciente se llama Joaquín, tiene 28 años, dice que hace una semana le cuesta hacer algunas cosas y siente falta de aire ya. El interrogatorio no empieza bien, es seropositivo, además es asmático y viene ya en el examen físico con escleras ictéricas y esplenomegalia. ¿Y ustedes en qué piensan? Con escleras Hemólisis. hemólisis, exactamente. Estos son todos casos reales, ¿eh? Yo les cuento porque aparte me gusta compartirles que es parte de la vida real esto, que puede llegar un paciente con 2,8 de hemoglobina, y si dijimos que antes 5,7, 5,8 era severa, ¿esta qué es? Severísima. ¿Cómo vive este paciente? ¿Cómo transporta oxígeno? 2,8 de hemoglobina, 5 de hematocrito. Y acá la gente, los bioquímicos del laboratorio nos ponen, se observa anisocitosis con macrocitos y esferocitos normocrómicos. Y ustedes dicen, ¿qué dice eso? ¿Qué quiere decir? Lo mismo de lo que veníamos hablando, que hay muchas poblaciones celulares diferentes, ¿sí? Anisocitosis quiere decir que tengo células grandes, macrocitos, tengo algunos glóbulos rojos que son más esféricos, que son normales, tengo una gran cantidad de glóbulos rojos distintos porque la médula está produciendo en forma desesperada para suplir lo que está pasando con esta hemólisis. Y fíjense que tiene un BCM aumentado. Y ustedes me van a decir, ¿es una megaloblástica? Y eso ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Tiene 128,6 de BCM. Y fíjense que el RW figura con rayitas. O sea, había tanta distribución, tanta diferencia, uno enorme y uno chiquitito, que directamente no se puede hacer la cuenta, ¿sí? El bioquímico no la puede hacer y por eso nos hace esa observación y nos dice, miren, sí, hay anisocitosis. La verdad es que hay de todo y no lo puedo contar. Las plaquetas son normales, los glóbulos blancos son normales, esto en general las megaloblásticas, ¿se acuerdan que dijimos? Como tienen un problema en la síntesis de ADN, las megaloblásticas no van con plaquetas y glóbulos blancos tan normales, en general están más bajitos. Así acá tenemos algunos datos para diferenciar. Y después en la fórmula leucocitaria, que estos son temas para otras clases, nos dice que tiene mielocitos neutrófilos, que tiene metamielocitos. Eso quiere decir que la médula no solo empezó a producir glóbulos rojos inmaduros, sino que también hay un montón de granulocitos inmaduros saliendo a la sangre periférica. Esto sea probablemente porque hay una infección, ¿sí? Además de esto, tiene una bilirrubina total de 3,38. Y como vimos, acá está señalado, BCM normal aumentado. Vamos a esperar a encontrar en este laboratorio, no está, pero tenía reticulocitos aumentados e hiperbilirrubinemia. Además de eso, miren el valor de la LDH en este laboratorio, ¿sí? También tenía elevación de las transaminasas, pero tiene un LDH de 1886, altísima. Y ahora nos vamos a lo que son las anemias hemolíticas, la destrucción excesiva de los hematíes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acá si quieren también hacen screenshot,
que este es fundamental. Les doy tiempo. Acuérdense, viste, acá lo pone muy sencillo, chicos, dice hemoglobina baja, reticulocitos aumentados, puede ser hemólisis intravascular, en la que va a haber aumento del LDH, disminución de la aptoglobina, va a haber hemoglobinuria, hemosideриnuria, y la hemólisis extravascular, en la que hay un aumento de la bilirrubina total e indirecta, hay presencia de estercobilina a nivel fecal, y urobilina también en orina. Ahora, todos conducen a lo mismo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Una prueba de Coombs. Las anemias conocidas como Coombs negativas son las MAT, ¿sí? La PTT, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esas son anemias que dan hemólisis y son Coombs negativas. De las congénitas no vamos a hablar porque no es tema de esta clase. Ahora, cuando la prueba de Coombs es positiva, pienso en anemia hemolítica autoinmune, aloinmune o producida por medicamentos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el frotis de sangre periférica? Que esto es lo que le van a pedir al hematólogo. Ustedes ya como clínicos hasta acá llegaron. Dijeron, esto es una anemia hemolítica, llaman al servicio de hematología y se ocupa el servicio de hematología, ¿sí? Así que no se vuelvan locos con este tema tampoco. Vamos a ver distintas formas. Por ejemplo, en una microangiopatía trombótica, en una MAT, como es la púrpura trombocitopénica trombótica, que es una enfermedad letal, vamos a ver los famosos esquistocitos. Y ya con eso es indicación de empezar plasmaféresis, que es el tratamiento para ese tipo de anemia hemolítica. Sí, la prueba de Coombs es positiva y a veces en la anemia hemolítica autoinmune no vemos otra cosa que la misma anemia, ¿eh? No es que hay alguna cosa particular que se pueda ver en el frotis. Lo del frotis es más característico, acuérdense, para las Coombs negativas, para las microangiopáticas, como es la PTT, o como puede ser la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad clonal, una neoplasia, ¿sí? La anemia hemolítica autoinmune lo que vamos a hacer es pedir los anticuerpos, investigar los anticuerpos, si son anticuerpos fríos, si son anticuerpos calientes, y ahí se define el tratamiento, que en general es con corticosteroides. Así que lo principal es la prueba de Coombs, y el tratamiento es la suspensión de la mayoría de los fármacos que tenga el paciente, porque siempre hay que pensar que las reacciones autoinmunes pueden ser desencadenadas o debidas a fármacos. Se transfunden estos pacientes, especialmente este paciente que tiene 2,8 de hemoglobina, sabiendo que probablemente lo que transfundamos, si tiene una anemia hemolítica autoinmune, lo va a destruir, ¿sí? Pero con eso le damos tiempo y estabilidad al paciente, porque no podemos dejar a alguien con 2,8 mientras hacemos la prueba de Coombs y vemos si es esto, si es lo otro, mientras hacemos el frotis. No hay tiempo. Y el segundo paso, si es de las Coombs positivas, es hacer tratamiento con corticosteroides o inmunosupresión. Las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes son las que suelen responder a corticoides, ¿sí? Muy poquitas de esas no responden a corticoides y requieren segundas líneas. Puede ser inmunoglobulina, rituximab, pero esto es muy, muy específico de la hematología. Ustedes lo único que les piden como clínicos y en el examen de clínica es que las reconozcan, que sepan que si un paciente viene con hiperbilirrubinemia, con LDH aumentada, hay que hacer una prueba de Coombs. Hasta ahí, y con eso están perfectos, ¿sí? ¿Alguna duda con las hemolíticas? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta en general? Sí. Con respecto al manejo de las anemias en sí, o sea, yo empezaba por observar el recuento de los reticulocitos. ¿El orden afecta a cómo llegás a, o sea, por ejemplo, ves el recuento de reticulocitos y ves si están aumentados, si están disminuidos, y dependiendo de eso, ves si la médula ósea está funcionando bien, si está funcionando mal, y después de ahí, por ejemplo, si está... si es regenerativa, observás el volumen corpuscular medio. Mi duda es si el orden altera el fin del diagnóstico. No, y de hecho a veces... como para ir descartando, ¿viste? En la práctica, en la vida real... Agua regenerativa. Sí, en la vida real, por lo menos en la práctica mía que es de hematología, cuando yo veo el laboratorio a un paciente tampoco lo veo por pasos. Claro. Digamos, esto es para quien empieza, vos te estás sentado en un consultorio y tenés que empezar a pensar en anemia y necesitas saber cómo ordenarte, yo te enseño cómo ordenarte. Ahora, lo más probable es que en la práctica clínica uno agarre un laboratorio, lo mire y diga es una anemia megaloblástica, porque ves todos los datos casi en simultáneo. Claro. Lo que pasa es que a veces los reti no es muy común que se pidan. Por ejemplo, nuestra guardia, no, y eso que hay muchos profesores están muy bien formados, pero
A veces hasta que no lo ve el hematólogo, el pedido de reticulocitos no está. E incluso no es algo que haga el laboratorio en forma basal, ni los municipales ni los provinciales. Lo hacen en forma basal, lo tenés que pedir. Un dato interesante es que los contadores automáticos más novedosos lo hacen de por sí. Entonces, aunque no lo hayamos pedido, podemos ir o llamar al laboratorio y pedirlo, pero a veces no lo tenés. Yo creo que según con lo que vos cuentes, podés hacer diagnósticos presuntivos en el orden que vos quieras. Bien. Eso no, me parece que no es una cuestión de que si vos alterás el orden vas a llegar a un diagnóstico distinto para nada, pero sí, para las primeras veces creo que el algoritmo que eligió la Sociedad Argentina de Hematología es como bastante escalonado, práctico, ayuda a que no cometan errores, a que no tengan sesgos, ¿sí? Listo. Bueno, gracias. No hay por qué. ¿Seguimos, chicos? ¿O qué? Profe, Sí, una consulta más en relación Sí, con sí. esto del pedido del laboratorio de reticulocitos. sí. Yo tengo un profesor que cuando nos habló de que era una rutina, una rutina de laboratorio, él siempre incluía los reticulocitos. ¿Estaría bien Sí. hacerlo? A ver, depende de dónde estés. Si, por ejemplo, en un privado te los pueden cobrar. No sé, supongo que depende de donde vos estés. Laboratorio de rutina no incluye reticulocitos, a mi criterio, porque si no tiene anemia, ¿para qué los querés ver? Yo no los pediría a todo el mundo de rutina. En un paciente que tiene anemia, sin lugar a dudas. En el resto de los pacientes, suponete un paciente que entra por un dolor abdominal y tiene 14,5, el valor de reti no me va a sumar demasiado. Pero eso te diría que es una opinión práctica mía. No sé si hay algo escrito, quizás hay alguna guía nueva que sugiera screening con dosaje de reticulocitos en toda la población y que yo no la conozca. Pero no comparto. En principio no comparto. Sí te diría que para mí en el consultorio de hemato sería de mucha utilidad si todos ya vinieran con eso, que no es lo que pasa. Pero la realidad es que también nosotros podemos, al evaluar el frotis de sangre periférica, ¿vieron frotis alguna vez? ¿Como ver uno? Por foto, o sea, con fotitos. Fotos. Bueno, después de ver si tengo alguna foto para pasarles o si podemos armar alguna clase más con la parte de micro, pero nosotros en el frotis podemos ver los reticulocitos. O sea, vemos los glóbulos rojos normales y vemos los reti y los podemos contar. Es decir, que también yo en el consultorio, si alguien viene sin reti, le puedo hacer un pinchacito en el dedo y en 15 minutos ver si tiene reti o no. No con la precisión de un contador automático, por supuesto, pero lo podemos hacer. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta también relacionada a esto? Sí, obvio. Yo la primera vez que vi anemia, la verdad que estaba bastante perdida y lo entendí de la siguiente manera en la parte del laboratorio. Bueno, obviamente primero pedir siempre la hemoglobina y si vos ves que tenés la hemoglobina que está disminuida, el hematocrito también disminuido, eso te daría como una pauta para que vos ahí pidas reticulocitos, ya que no siempre es de rutina, y ahí basarme en los valores de los reticulocitos. Si tengo menos del 3%, que sería el punto de corte en un paciente con anemia, ahí mido el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media para pensar en una anemia A regenerativa. Y en el caso de que los reticulocitos me den mayor a 3%, ahí pienso en pedir el frotis y inclinarme para una anemia regenerativa. Como regla general, ¿eso estaría bien o no? Sí, me parece que es muy parecido a lo que preguntó tu compañera en relación al orden. El orden no va a alterar que vos llegues al diagnóstico, eso depende de cada uno. Ahora sí, que como única corrección para hacerte, cuando vos pedís, es raro, vos no podés pedir solo hemoglobina, digamos. No es que vos vas a tener primero la hemoglobina, después el hematocrito. En general vos pedís un hemograma y te viene todo el hemograma junto. Claro. A veces con o sin plaquetas, según el lugar donde lo pidas. Ahora en general en todos los laboratorios el hemograma sale con las plaquetas y con los volúmenes de la mayoría de todos ya informados. O sea, un hemograma normal, hoy en la municipalidad o en la provincia, vos tenés el hemograma completo, o sea, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y además tenés el RW, el BCM, el HCM, tenés esos datos y la fórmula leucocitaria, habitualmente sin pedirlo. Después sí, me parece que lo tuyo surge de un conocimiento, digo, ¿no? Que la hemoglobina es un parámetro mucho más fiel que el hematocrito para valorar la anemia, sin lugar a dudas, y eso es por cómo el contador de los laboratorios, es decir, esto
chicos, es recontra especialista, no se ceben con esta parte, pero se lo digo para que lo entiendan. La hemoglobina la mide directamente, ¿sí? En cambio, el hematocrito lo mide de acuerdo al BCM y a la dilución. Entonces, por eso, por ejemplo, los pacientes con dengue están más hemoconcentrados, hay varios ejemplos clínicos, pero la hemoglobina es más fiel porque se mide directamente a través de dos valores que se calculan. Y lo otro es como un subrogante, como una cosa que se obtiene de otra, ¿se entiende? La hemoglobina tiene más valor que el hematocrito, porque una se calcula y la otra se imagina, por así decirlo. Se infiere, esa sería la palabra correcta. Una se calcula y la otra ¿sí? Además, el hematocrito no puede sufrir variaciones por condición en el embarazo, por ejemplo, que hay una hemodilución fisiológica, Claro. una enfermedad renal también, puede haber una hemodilución. No sé qué es todo ese ruido. El tabaquista también tiene una hemoconcentración, o sea, tiene más poliglobulia por el POC. Claro, Por eso no te puede modificar el hematocrito. Es otra cosa, porque ahí tiene de verdad muchos glóbulos rojos. Ah, chicos, no sé qué es ese ruido que tiene el micrófono. Claro, pero en ese caso la hemoglobina no sería, digamos, más fideligno que el hematocrito. Siempre la hemoglobina siempre es más digna que el hematocrito por cómo se tiene, por cómo se calcula. Porque se calcula, y el hematocrito se infiere a partir del volumen corporal medio. O sea, siempre, pero en el caso que vos decís que es la poliglobulia, hay de verdad muchos glóbulos rojos, tanto de acuerdo al valor del hematocrito como de la hemoglobina. ¿Sí? Digo para que no se confundan. Bien. Che, no sé quién podemos pedirle que silencie eso, pero es bastante molesto. Ahora sí. Ok, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Están ahí? No. Ah, ok. Bien. Bueno, No, bien. Este paciente dice, a veces veo sangre en la materia fecal desde hace un tiempo, cada vez más seguido. Profe, Sí, disculpa, en el chat una compañera preguntó cuáles serían las indicaciones para pedir frotis. lo dejamos para el final. Espera que me lo anoto porque si no vamos a complicar ahora. Indicaciones de frotis. Porque son un montón. Pero lo vemos al final. Bien. Este paciente que se llama Eduardo, de 58 años, es tabaquista de 20 paquetes año, que refiere que a veces ve sangre en la materia fecal desde hace un tiempo y cada vez más seguido. Sepan que no todos los pacientes son como Eduardo, esto hay que ir a buscarlo en general. Tiene conjuntivas pálidas, tiene dolor abdominal y tiene este laboratorio. ¿Quién se anima a hacer la interpretación de este laboratorio? Bueno, la hemoglobina está baja, 8,8. El hematocrito también, 29%. El volumen corpuscular medio también está bajo. Y la hemoglobina corpuscular media también. El ADA, el RDW, está aumentado. Plaquetas normales. Bien. Leucocitos normales. Bien, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan cómo era el algoritmo? Y yo tengo un volumen disminuido, voy a mirar el RDW, y el RDW es normal. Creo que el tuyo micrófono que está haciendo ruido, de Camila. che, Gerald, ¿podés apagar el audio? Sí, profesor. Bueno, el RW cuando es normal tenemos síndrome talasémico de enfermedades crónicas y cuando está elevado anemia ferropénica o sideroblástica, ¿sí? Fíjense que acá tenía 22.5. ¿Se acuerdan que antes les dije la de la anemia de la inflamación? Fíjense que si tiene 13, 12 con algo tampoco es para tanto, ¿sí? En cambio 22,5 es bien marcada la anisocitosis y esto es porque hay varias poblaciones celulares. Tenemos los reti, que como tenemos una médula suficiente, saca todos estos glóbulos rojos inmaduros más grandes, y tenemos toda la población recontra ferropénica, chiquitita, con poco color, con poco tamaño, que además están ceneciendo, ¿sí? Hacia el día 120 cada vez se vuelven más chiquititos, más senescentes y tendientes a desaparecer y a destruirse.
Anemia ferropénica, entonces, es la anemia por deficiencia de hierro, que depende de la cantidad que ingerimos, del tipo de dieta que tengamos y de la absorción que da la mucosa intestinal. O sea que las causas están todas dirigidas a eso. Yo puedo tener un problema en lo que como, si una persona que no come carne tiene más dificultades para absorber hierro, es algo que haga una super dieta de vegetariano, un montón la hacen y un montón tiene mejor el hierro que la gente omnívora, ¿sí? O que tenga algún síndrome de mala absorción, ¿sí? Gastritis, enfermedad celíaca, una persona que se hizo un bypass gástrico, una persona que tiene una resección intestinal por un tumor. Y lo otro es que hayan aumentado las pérdidas. El aumento de pérdidas es sangrado, por ejemplo, en las mujeres por hipermenorrea durante el ciclo menstrual, por alguna patología cervical, uterina, puede ser por alguna hemorragia digestiva tumoral o por presencia de varices esofágicas, digamos, las causas de pérdidas son múltiples. También uno puede tener una pérdida si tiene una AVP muy grave, un accidente en la vía pública, digamos, con un politraumatismo, una fractura, un posquirúrgico, motivos de pérdidas recontra amplio. También puede ser aquellos casos en los que hay aumento del requerimiento, como puede ser la lactancia, el embarazo, la adolescencia y el crecimiento, ¿sí? Un montón de motivos que vamos a tener que pensar frente al paciente. Los síntomas generales van desde la palidez de la piel y mucosa, decaimiento, astenia, hasta hipotensión, taquicardia, shock. Si una persona se puede morir de anemia ferropénica, sí, porque se va a depletar y no va a tener con qué transportar oxígeno. Esto estamos hablando de situaciones por ahí más agudas. Y además puede haber cefalea, vértigo, cansancio, dolor muscular, e inclusive disnea, ¿sí? Hay muchos pacientes que se presentan a la guardia por una disnea de esfuerzo, incluso por una disnea de reposo, y eso solo por anemia. El diagnóstico de anemia ferropénica no es tan fácil como parece. Lo primero que tenemos que hacer es el hemograma que vimos recién, con el RW y el BCM, y por otro lado necesitamos el perfil de hierro. ¿Se acuerdan que vimos antes, hace un ratito, muy poquito, el perfil de hierro de la anemia de la inflamación? Fíjense qué diferente que es este. ¿Qué es lo primero que notan diferente? La ferremia. La ferremia y la El ferritina. porcentaje de duración de la transferrina. Bien, todo lo que dijeron es correcto. La ferremia está francamente baja, no tengo ninguna duda de que le falta hierro. En ferremia baja le falta hierro. El transporte está aumentado, la capacidad de fijación y transporte, ¿vieron? En realidad está normal, no está disminuido, pero puede estar aumentado también en la anemia ferropénica. Y esto es porque como hay poco hierro circulante, las células aumentan su capacidad de fijarlo, ¿se entiende? Así que puede estar normal o aumentado, no debería estar bajo, como están las de la inflamación. El porcentaje de saturación, vieron que yo hoy les dije, menos de 20, bueno, pero menos de 14, tiene 4 este paciente, está recontra ferropénico. Esto es bien de anemia ferropénica y no me queda ninguna duda, fíjense, que tiene 1,4 de ferritina. Nada, no tiene un solo depósito de hierro. Este señor llegó ya muy grave, lamentablemente, y muy ferropénico. Ahí tienen la flechita por si les quedaba alguna duda de lo que está abajo y de lo que está normal. El tratamiento de la anemia ferropénica, lo primero, y esto es muy importante que les quede este concepto, es la corrección de la causa primaria. Es decir, yo tengo que hacer un interrogatorio recontra profundo al paciente y hacer todos los exámenes complementarios que haga falta para encontrar cuál es la causa del déficit de hierro. Es fácil decir, vos comes mucha carne y la gente siempre te dice y no, porque bueno, especialmente en el medio público, por una cuestión económica, o nosotros que somos estudiantes, a veces no tenemos para comer carne todos los días, entonces siempre pensamos que no comemos más los argentinos, por nuestro estilo, que no comemos suficiente carne, que podríamos comer más. Pero siempre hay que buscar la causa primaria. No nos quedemos con eso de la dieta. Ahora vamos a ver por qué. Una de las indicaciones, y la más sencilla y universal, es dar sulfato ferroso, siempre alejado de las comidas, 3 a 6 miligramos por kilo por día. ¿Cuál es la cuestión con el sulfato ferroso? Van a ver que hay un cálculo que está en la página Sociedad Argentina de Hematología que te evalúa de acuerdo a la hemoglobina. Por ejemplo, tiene una hemoglobina de 6, se resta la hemoglobina normal y a eso lo multiplicás por 3,5 y después, bueno, todo eso para decirte si le sumas 1 gramo y medio, y en general no varía demasiado. Lo pueden hacer, está en la página de Sociedad Argentina, pueden hacer ese cálculo. En la práctica, honestamente, no lo hacemos nosotros. Creo que está bueno que ustedes lo sepan y es correcto que hay un cálculo que se puede hacer, pero en general lo que hacemos es sustituir 1 gramo y ver cómo va el paciente, ¿sí? Para llegar a 1 gramo, de a 3 a 6 miligramos por kilo por día, lleva un tiempo.
El comprimido viene de 200 miligramos, supongamos que hacemos 200 miligramos 2 o 3 veces al día, y contando con que lo absorba lo mismo que le estamos dando, debemos esperar por lo menos un mes para evaluar la respuesta al tratamiento. Otra opción es el hierro sacarato por vía endovenosa. El hierro sacarato lo único que tiene como negativo es que puede dar algo de alergias en la primera administración, pero la verdad que nosotros lo hacemos casi de rutina y no tenemos grandes complicaciones con los pacientes. Y por esto de la alergia se pasa de a 200 miligramos en 200 mililitros de fisiológico en por lo menos 2 a 3 horas. Se pasa lento, se ve que el paciente responda bien, que no haga rash, que no haga dolor en la vía y demás, y tiene que estar, por supuesto, en una unidad de internación o en un hospital de día para poder hacerlo. Y se puede hacer cada 24, cada 48 horas preferentemente, incluso cada 72 horas, hasta completar 1 gramo, o sea, 5 infusiones por vía endovenosa de hierro sacarato para completar 1 gramo. ¿Qué tiene de ventaja? Que tenemos garantizada la absorción, porque es endovenoso. El sulfato ferroso, el que es por vía oral, genera mucha intolerancia. Si alguna vez tomaron o conocen a alguien que lo haya tomado, es como chupar un clavo oxidado, digamos, ¿no? No es rico, produce muchas náuseas. Más allá de algo que es rico o que es feo, hay gente que lo toma y lo vomita, es decir, no lo tolera, y por lo tanto tiene que pasar a segundas líneas, como puede ser el hierro endovenoso. Hay otra presentación de hierro endovenoso que quiero aprovechar para contárselas, para que sepan que existe, que se llama carboximaltosa, pero que tiene un costo altísimo. Este hierro, una ampolla de este hierro tiene los 1000 miligramos, es decir, el gramo de hierro, o sea que se podría reemplazar en una sola infusión y no en 5, como es el hierro sacarato, pero tiene el triple o el cuádruple de costo por ampolla. Así que no, por lo menos no está disponible en el público, y en el privado algunas obras sociales lo aceptan y otras no. Y otra opción que a veces está en los centros de salud, donde vos no podés internar al paciente para colocar una vía y dejarlo pasando hierro sacarato, se hace el hierro polimaltosa por vía intramuscular. El hierro polimaltosa por vía intramuscular también se puede hacer de a 100 o de 200 miligramos, así que son por lo menos 5 aplicaciones intramusculares que no se las deseo a nadie, porque es bastante doloroso y aparte se puede producir tatuajes por el hierro, es decir, que la piel quede manchada de manera permanente, hematomas, dificultades, digamos, propias de una intervención como puede ser la colocación de un inyectable. ¿Cómo hacemos para saber? Perdón, es una consulta. El comprimido este que viene de 200 miligramos, o sea, básicamente el cálculo este de 3 a 6 miligramos, o sea, básicamente le dan un comprimido a todas las personas, a todos los adultos más o menos, ¿no? No, porque si vos pesas 40 kilos, le da 120 miligramos. O sea, le da la mitad. No, más o le menos. das un comprimido por día. En cambio, alguien que pesa 60 o 70 le da 1 a la mañana y 1 a la noche. Lo haces por el peso. Y según el requerimiento del hierro. Si hay alguien que tiene una ferropenia tan severa como este paciente que veíamos del caso clínico, a este con una ferropenia tan severa seguro le paso endovenoso primero. Pero si no, saquen la calculadora si quieren y fíjense 6, que es el máximo, por una persona que pesa 70, ¿cuánto les da? Dale, ¿alguno? Que se anime a hacer el cálculo. 420, profe. Bueno, entonces con un comprimido de la mañana y 1 a la noche no cubrimos el requerimiento, ¿entiendes? Claro. Haciendo la dosis máxima. Entonces sí, lo calculamos. Te lo daría 2 veces al día en ese caso. Sí, se puede tomar hasta 3 veces al día, 4 veces al día, según el requerimiento. Lo que pasa es que es un fármaco que genera mucha intolerancia. Entonces hay que ver si la persona lo puede tomar 2 veces al día alejado de la comida. No es tan fácil, pero sí, en general la indicación es 2 veces al día para la mayoría de las personas, porque la mediana de la gente pesa 70, mide 1 metro entre 60 y 1,75 m, por cuestiones que ustedes ya saben y cómo están formuladas las guías y demás. El hombre caucásico tiene esas características. Así que bueno, pero lo tienen que adaptar a la persona que tengan delante, siempre, ¿sí? Por eso dice 3 a 6 por kilo por día. ¿Mm? El gol estándar, o sea, para que yo diga que alguien tiene una anemia ferropénica, el diagnóstico es la respuesta terapéutica. Esto quédenselo. El gol estándar para el diagnóstico es la respuesta terapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Si yo le doy hierro y mejora, certifico que el paciente tenía una anemia ferropénica, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo anemia.
Le empecé el sulfato ferroso, fíjense este cuadrito, a la dosis que dijimos recién, de acuerdo al peso del paciente, teniendo en cuenta un montón de cosas. Al mes de tratamiento, aumentó la hemoglobina 1 gramo de decilitro. Eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Tuvo respuesta terapéutica y sigo. Antes de los 6 meses, ¿tiene una hemoglobina normal? Perfecto, no lo suspendo. Tengo que seguir para que el paciente pueda generar depósitos, ¿sí? Para que tenga un buen depósito de hierro. Si después de los 6 meses mantiene una hemoglobina normal y tiene un perfil de hierro normal, lo puedo suspender siempre y cuando haya corregido la causa primaria. Por ejemplo, una paciente que tiene hipermenorrea, yo la corrijo y sigue teniendo hipermenorrea, no le voy a decir, bueno, la suspendemos y espero que tenga anemia ferropénica de nuevo para empezar el tratamiento. Esto es algo lógico, pero que a veces no parece, pero tengo que pedir una interconsulta con ginecología para que le den naproxeno, para que le den anticonceptivos orales, o le coloquen un DIU, o alguna alternativa terapéutica para que deje de sangrar, ¿sí? Por otro lado, si yo le empecé el tratamiento con hierro, y la hemoglobina no aumentó el primer mes, si no se normalizó antes de los 6 meses, si no la mantiene normal, es fallo terapéutico. Esto quiere decir que pasaron diferentes cosas. Me tengo que asegurar de que no haya incumplimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es la prescripción inadecuada. ¿Qué pasa si yo hice mal la cuenta, por ejemplo, y a un señor de 80 kilos le dije que tome un comprimido por día y no le alcanza, ¿sí? No va a normalizar nunca la hemoglobina. Entonces reviso la indicación, me fijo cuánto déficit de hierro tiene, si le puedo aumentar más, si lo tolera. Ojo que el incumplimiento tampoco es solamente que el paciente es malo y no lo quiso tomar. El incumplimiento puede ser debido a esto que yo les contaba de la intolerancia. Y lo otro, es lo que les decía recién, una paciente que persiste con hipermenorrea, que no resuelve la causa de su sangrado, va a seguir con anemia ferropénica independientemente de que yo le siga dando hierro. Probablemente yo pueda evitar que empeore, pero no voy a resolver y no va a mejorar la hemoglobina hasta que resuelva la causa. En todos los casos en los que haya fallo terapéutico, voy a pedir también sangre oculta de materia fecal, parasitológico, anticuerpo para celiaquía y una orina completa. ¿Cuándo transfundo un paciente? ¿Esto lo hablaron alguna vez? ¿Lo saben? Cuando la hemoglobina es menor a 7. Está perfecto y está escrito acá. Pero en algunos casos, por ejemplo, en un paciente que tiene un infarto de miocardio, que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, preferimos una hemoglobina mayor a 8. No nos gusta transfundir por debajo de 7 porque lo complicamos mucho al paciente con isquemia, ¿sí? Es en ese caso fundamentalmente que hay que tener como para hacer una disquisición, ¿sí? Fíjense que acá en hemoglobina mayor a 7 dice no transfundir excepto para corregir hipoxemia, también insuficiencia respiratoria, es otro caso en el que lo podemos tener en cuenta, y con hemoglobina menor a 7 siempre, ¿sí? Entonces, identificar anemia siempre es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo de bioestándar, respecto de la media para la edad, el sexo, el hábitat y estado fisiológico. Esto sí, no les digo que lo sepan de memoria, pero sepan que no es decir, tiene anemia cuando la hemoglobina está baja, porque eso, digamos, no está correcto. Y esto es lo mismo que les mostré antes, acuérdense para la mujer y el varón cuáles son los valores y los de bioestándar. Acuérdense también que la anemia puede ser la manifestación de otra enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos a la parte inicial de la diapositiva. La anemia ferropénica no es un diagnóstico, ¿sí? La anemia por déficit de hierro es les diría que es hasta un síntoma, un signo, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa, por qué hay anemia por falta de hierro, por algo está. Si es un déficit nutricional, que no es la mayoría de los casos, es muy difícil explicar una anemia solo con déficit nutricional, puede ser una neoplasia, un cáncer de colon, un cáncer de cervix, un cáncer de útero, que se manifiesta con sangrado, puede ser un sangrado evidente, como en el caso clínico, puede ser un sangrado oculto, así que siempre tengo que ir a buscar qué es lo que la anemia nos está mostrando. La anemia es una manifestación, no es una enfermedad en sí. Me gustaría que se lleven ese concepto, porque el tratamiento adecuado depende de que yo haya hecho el diagnóstico. ¿Y por qué no es solamente una cuestión de fe, que acá hacemos el chiste con la fe? Porque puede ser por déficit de B12, o puede ser que yo le dé hierro a un paciente con una neoplasia de colon, y el paciente mejore, y la única manifestación que yo tenía del cáncer de colon era la anemia. Y yo lo curé porque le di hierro, y mejoró la anemia, y continúa de por vida con un poquito de hierro, y pasan 5 años, y le descubren la neoplasia porque tiene un abdomen agudo de tipo obstructivo,
o por algo más grave, donde ya no hay nada que hacer por la enfermedad. Así que tengan en cuenta esto, que la anemia es una manifestación de otra enfermedad en la mayoría de los casos, especialmente en la ferropénica, que hay que ir a buscar qué es lo que está detrás. Y el tratamiento de la ferropenia tampoco es solo cuestión de hierro, porque produce esto que les decía recién, un efecto terapéutico recontra satisfactorio porque el paciente se siente mejor, porque llena los depósitos de hierro, y ojo que esto nos saque el eje de buscar la causa subyacente, porque siempre hay que descartar que haya hemorragias y porque puede ser la manifestación, la primer y única manifestación de una neoplasia durante muchos años. Entonces, reconocer la anemia es fácil, chicos. Tiene la hemoglobina baja, es mujer y tiene menos de 12, ya está, la reconocimos, sabemos que está. El desafío está en hacer el diagnóstico etiológico correcto, clasificarla bien, hacer el tratamiento sustitutivo, pero también de la causa subyacente y el seguimiento adecuado del paciente para ver si hay respuesta al tratamiento o hay fallo terapéutico. Y si hay fallo terapéutico, tengo que volver para atrás y ver en qué erré en ese diagnóstico. Muchas gracias, yo ya no soy más residente de tercer año de clínica, esto de cuando todavía no era especialista, pero bueno, se los dejo. Y ahora pasamos, si quieren, a las preguntas face to face. Profe, Sí. tengo una duda, no te quería interrumpir en la parte de anemias hemolíticas. Con respecto al seguimiento en el tratamiento, yo tengo entendido que, la anemia ferropénica. Sí. En el seguimiento, yo tengo entendido que se hace análisis una vez por mes y se ven que corrijan los valores de laboratorio. Una vez que corrige la ferremia, se evalúa la ferritina que se da en los depósitos y sería como el mismo tiempo de duración en el que tardó en corregir la ferremia. Por ejemplo, si tardó 3 meses, se le da 3 meses más de tratamiento para que complete los depósitos. ¿Está bien que diga eso en el Sí, es correcto, que vos esperás a que la ferritina esté más alta. Ojo en situaciones de inflamación. Yo esto no quiero que se enrosquen, pero por ejemplo, vemos muchos pacientes con tuberculosis o con enfermedades crónicas que también tienen ferropenia concomitante, porque las enfermedades y las manifestaciones no vienen de una en general. Y si la ferritina está alta, a veces puede confundir. Yo tomaría como que una vez que normalizó la hemoglobina, sí o sí, 6 meses después sigo con el tratamiento, siempre y cuando esté segura de que está cubierta la causa subyacente. Bien. Y la ferritina la tomaría en cuenta si estoy segura de que no hay inflamación e infección. Si no, es un parámetro que lamentablemente no es fiable. Claro. No es fiable como vos decías, tiene un montón de depósitos, en realidad está inflamado o viceversa, ¿sí? Bien, gracias. En ese caso, profe, ¿no se usa la epsidina para desempatar si es ferropénica o por enfermedades crónicas? Es excelente, eso es para ustedes. A mí la parte que te conozco. Sí, profe. Sí, Juli. Escucha, Cami, eso es para un día. Pedir una epidemia te sirve, no es algo que esté francamente tan disponible en la práctica. Está muy bien si lo decía en un examen y es correcto. ¿Pueden repetir? Así lo anoto. Decía Cami que para desempatar podés pedir un dosaje de epsidina, porque el metabolismo del hierro depende de la epsidina. Entonces, cuando la epsidina está baja o alta, vos podés desempatar entre una y otra. Pero no es tan fácil de dosar ni es tan fácil de interpretar. Y a veces no está disponible en la mayoría de los laboratorios. Con lo que yo les di, les diría que están para ir a rendir clínica. La epsidina es recontra de la especialidad, por eso la felicité, le dije que tiene un 10, pero es algo que pueden tener en cuenta y sumar a lo que quieran decir para eso, porque está bien y es correcto, pero es muy del especialista y es cuando tenés dudas, está muy bien. Profe, yo tenía una consulta con respecto al sulfato ferroso. No entendí muy bien. Decía 3 a 6 miligramos kilo al día, 3 veces al día, hasta llegar a 1 gramo. No entendí eso. No, o sea, no. ¿En días? No. Vos tenés que calcular el déficit de hierro que tiene el paciente, que les decía que hay una fórmula en la guía de la Sociedad Argentina de Hematología donde lo pueden calcular, ¿sí? Eso es lo primero. Esta fórmula, yo les digo en la práctica, la usé varias veces, en general te da entre que el déficit es de 1 gramo, 1 gramo y medio, hasta 2 gramos, en la mayoría de los pacientes, una fórmula que está basada en la hemoglobina y en algunas otras cosas estándar, por 1,5, por 3,5, no me la acuerdo de memoria. Esta fórmula la usas y te dice cuánto tiene de déficit de hierro el paciente. Si el déficit es de 1 gramo, y vos le vas a hacer hierro endovenoso, que viene de 200 miligramos la ampolla, entonces
lo que vas a hacer es hacer 5 ampollas hasta completar 1 gramo en lo que es endovenoso. Y ahí lo vas a reevaluar. En la vía oral es más difícil, porque vos capaz que decís, si yo le doy 200 cada 12, en 3 días ya completé 1 gramo. Sí, no, pero no está garantizada la absorción. O no está segura de que esté garantizada la absorción. Entonces, por lo menos, le das esa dosis, 3 a 6 miligramos por kilo por día, por 1 mes, y ahí evalúas con el primer laboratorio y ves si la dosis fue suficiente, si no, si tenés que ver algún otro problema. ¿Ahí se entendió? Sí, ahí quedó claro. Ok. Sí, había tomado apuntes en la clase y me quedó eso. Bien. Sí, alguien levantó la mano. Sí, yo. Ok. Disculpen, una pregunta. Si aparte de la anemia, de una anemia ferropénica severa, supongamos, ¿no? El paciente viene con una hipocalcemia severa. Sí. ¿Cómo hacemos? Porque tengo entendido que el calcio y el hierro compiten en los canales. Si tiene una hipocalcemia severa, la urgencia es la hipocalcemia severa. Me parece que ahí vos tenés que pensar en qué situaciones vos tendrías hipocalcemia severa. Estamos hablando de un síndrome de lisis tumoral, por ejemplo. Vos estás Sí. pensando en eso, en una enfermedad renal. No, Lo primero que haces es sustituir el calcio. Y en segundo lugar, la anemia. La anemia lo que puedes hacer es transfundir. Cuando vos Ok. transfundís, tenés, por supuesto que los glóbulos rojos que vos transfundís tienen hierro, entonces vas a aumentar los depósitos de hierro de manera no específica. No quiero que se quede con que el concepto de ferropenia puede ser transfundir y nada más, pero en una situación así yo transfundiría. De hecho, nuestros pacientes en hematología muchas veces, por ejemplo, una leucemia aguda o un linfoma en estado avanzado, se presenta como un síndrome de lisis tumoral, tiene una hipocalcemia severa, sintomática, y tiene anemia también, y tiene leucopenia, y un montón de otras manifestaciones, y lo primero es siempre atender la hipocalcemia porque es lo que puede provocar la muerte más rápido. Así que es re interesante tu pregunta, Tomás. ¿Sí? No, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna pregunta más? Yo, profe, tengo la última duda. Cuando hablamos de anemia macrocítica, hablamos de la megaloblástica y la no megaloblástica. Me quedó duda de lo que dijo Sofi de la no megaloblástica causas, entonces, pues yo tenía lo mismo que ella. De la no megaloblástica, macrocítica, no megaloblástica, yo pensaría en hemólisis. Y cualquier otro fenómeno que pueda aumentar el tamaño de los glóbulos rojos, que pueden ser ya algunas alteraciones congénitas, membranopatías, esferocitosis. Pero no es algo que te vayan a preguntar en el final, eso queda tranquilo. ¿Puede ser en pacientes alcohólicos? Claro, también es muy común en los etilistas. Lo que pasa es que ahí vos tenés hiperesplenismo, que es lo que conduce a que los glóbulos rojos tengan esa forma diferente, en realidad multicausal, en el cirrótico o en el alcohólico. Pero sí, puede ser. A veces también tienen déficit de B12 y fólico, o sea que ojo que pueden tener la megaloblástica también. Pero sí, es del hepatópata por hiperesplenismo también. Ujú. Alguien había preguntado lo de los frotis, no sé quién es. Que habían mandado un mensaje que me dijeron y ya me olvidé cómo era la pregunta, me anoté solo frotis. Josefina, ¿eras vos? La pregunta que habían hecho era las indicaciones para frotis. Bien. Es difícil. Me cuesta pensarlo. Indicaciones para frotis. Nosotros en el frotis de sangre periférica podemos, fundamentalmente, el rol del frotis es observar la morfología. Les doy algunos casos puntuales. Por ejemplo, si hay trombocitopenia, nosotros podemos contar más plaquetas de las que cuenta el contador automático del laboratorio, porque en la trombocitopenia, que puede ser de 1 millón de causas y que no es el objetivo de esta clase, ojalá podamos hacer otra, no creo que tengamos tiempo, pero a mí me encantaría, quizás para la próxima mesa lo podemos organizar, aunque seguro todos rinden bien ahora. Cuando hay plaquetopenia, trombocitopenia real o pseudotrombocitopenia. El laboratorio que tiene un contador automático, lo que es un citómetro de flujo que identifica los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos de acuerdo a su tamaño. Entonces, las plaquetas que son las más pequeñas, cuando son de tamaño más grande, como suele ocurrir, por ejemplo, en el paciente cirrótico, que es un buen ejemplo que daban las compañeras, estamos hablando de plaquetas ahora, no de glóbulos rojos, pero también las plaquetas son más grandes, el contador automático no las cuenta como plaquetas. Entonces nos dice que el paciente tiene 10.000 plaquetas.
Y entonces en ese caso gastroenterología, por ejemplo, nos pide un froti y nos dice, che, ¿tiene de verdad 10.000 o tiene más? Entonces yo mirando el extendido de sangre periférica le puedo decir, no, mirá, tiene una pseudotrombocitopenia porque tiene plaquetas gigantes. Y yo en el extendido las pude ver y las conté y en realidad tiene 50.000. No, está bien, no tiene 150.000, pero tiene 50.000, no tiene 10.000. Esa es una de las utilidades del frotis. En trombocitopenia es muy importante. Después, en las anemias hemolíticas, en la identificación de las anemias hemolíticas, es fundamental en la urgencia. O sea, lo único que puede hacer que, aparte de una leucemia, que un hematólogo acuda a la madrugada a ver a un paciente, puede ser la sospecha de una microangiopatía trombótica como en la PTT, en la que yo miro el frotis y puedo definir si tiene esquistocitos o no, que es en la morfología de los glóbulos rojos, si están rotos, si están en cuña, que se llaman esquistocitos, ahí yo digo, este paciente tiene una PTT y tengo una acción terapéutica concreta para iniciar en forma urgente. Después puede servir para identificar algunas cuestiones de la fórmula leucocitaria, no los quiero mezclar tanto, pero por ejemplo, a veces el laboratorio informa que hay formas inmaduras. Formas inmaduras en los glóbulos blancos puede ser que haya muchos callados, o puede ser que haya mielocitos, metamielocitos, algunos inmaduros que tenían que estar adentro de la médula y deciden salir. Están saliendo de la médula porque hay una enfermedad en la médula. Puede haber células rojas inmaduras, células blancas inmaduras, que son los cuadros que se conocen como leucoeritroblastosis. Pero bueno, el propósito de esta parte era anemia y no los quiero mezclar. Seguramente, no sé si tienen alguien que les vaya a dar leucemia o linfomas para esta mesa. Mañana a las 3 hay una clase de linfoma leucemia. Bien, perfecto. Bueno, seguramente te aclare también el rol del frotis en ese escenario. Pero en general el frotis sirve para ver morfología, o sea, cuando vos tenés alguna duda, a ver, puede ser, por ejemplo, en una ferropenia, vemos el frotis y vamos a ver un anillito, un glóbulo rojo, un anillo muy finito, vamos a ver la hipocromía, la microcitosis, pero no mucho más de lo que puede ver el laboratorio. Además, lo que sube más información en el frotis puede ser eso que yo les comentaba. Genial, muchas gracias, profe. ¿Con eso están o tienen alguna otra pregunta? Profe, yo te quería hacer una pregunta sobre anemias hemolíticas autoinmunes, que dijiste que por ahí no lo preguntaban tanto, pero te pregunto porque vi que una profe lo preguntó en un examen, sobre lo de los anticuerpos calientes y fríos. O sea, ¿hacen referencia a qué temperatura los anticuerpos se van a unir a los eritrocitos? ¿Eso sería? Porque no, o sea, quiero tener una idea, sé que por ahí es muy profundo, pero como por si lo llegan a... No, está bien. Unos son IgG y otros son IgM. Los IgG son los anticuerpos calientes. Conceptualmente, en realidad, es qué las desencadena, a qué temperatura provocan hemólisis estos anticuerpos, que eso es lo interesante, porque de acuerdo a eso se dividen por las estaciones del año. Por ejemplo, nosotros a veces en el invierno encontramos más anemias por anticuerpos fríos, que parece una tontada, porque uno pensaría que ese razonamiento que vos decís, por la obviedad, no es así, pero sí, una anemia por anticuerpos fríos se presenta cuando hay temperaturas frías, la anemia por anticuerpos calientes se presenta cuando hay temperatura ambiental caliente 25, 27 grados, 30 más. Nosotros, para que vos te des una idea, cuando sospechamos anticuerpos fríos, contraindicamos que lleven al paciente al tomógrafo, porque es un ambiente recontrelado. Ahí está preguntando Sebastián lo que estoy diciendo. Sí, lo sigo. Está medio complicado si el que tiene anticuerpo frío vive en Rusia y el que tiene anticuerpo caliente vive en el Caribe. Sí, exactamente. Hay gente que se tiene que mudar. Es enorme también. Entonces, hacemos así, las recomendaciones para que vos te des una idea de las indicaciones de la carpeta clínica incluyen poner una manta, que no lo lleven a tomografía, que no puede salir al patio, que el suero fisiológico es una cosa helada, no sé si alguna vez les pusieron suero fisiológico, pero en general, por más que esté a temperatura ambiente, es una cosa helada, y eso puede provocar hemólisis, así que se evitan todas las medidas de frío cuando hay sospecha de anticuerpos fríos, porque tarda a veces en confirmarse. Así que sí, es a qué temperatura se desencadena, eso se ve en el laboratorio de inmunematología, es súper interesante y hermoso porque lo van midiendo a diferentes temperaturas y así es como llegan al diagnóstico, más allá de establecer por serología IgG o IgM, que es como lo más nuevo. Antes se hacía así a la antigua, poniéndolo a diferentes temperaturas y viendo cómo aglutinan. Entonces, los anticuerpos fríos van a ser principalmente IgM y los calientes IgG. IgG, así es. Genial, Sí. muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta más? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Es difícil hablar de todas las anemias en una sola clase. Espero que les sirva como un pantallazo para ir a leer un poco más y profundizar. Quedo a disposición de ustedes. Los chicos del ALDE tienen mi teléfono y todo. Y me encantaría seguir dando clase. Gracias por los comentarios lindos. A mí me encanta dar clases. Soy docente en quinto. Soy instructora en el hospital de simulación, que está funcionando ahora para cuarto. Se están haciendo muchas mejoras en la facu para que el aprendizaje sea mejor y para que ojalá algún día esto forme parte de la currícula y no de cuestiones de repaso así más informales. La verdad que les deseo lo mejor y éxitos en el examen y cualquier duda que tengan, le paso mi mail a los chicos del ALDE, así me pueden mandar consultas si quieren y me encuentran en el hospital porque estoy ahí también dando clase y todo, así que ando por la facu y por el hospital la mayor parte del tiempo. Un saludo para Gracias, profe. Gracias, buenísima la clase. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, se fue. ¿Puedo hacer una pregunta al organizador del ALDE? No sé si está. Ay, creo que se fue.